James se encontraba en el bosque. Era un cazador bastante experimentado, por lo que no tuvo problemas en dar un tiro certero a un ciervo que llevaba observando por varios minutos. Jamás imaginó que al acercarse a su presa tirada en el suelo, viviría una experiencia simplemente perturbadora. La criatura estaba inmóvil, pero no había muerto. Según cuenta James, su mirada estaba clavada en él, pero no eran los ojos de un ciervo, sino los de una persona. Y en ellos no había una pizca de miedo, sino un profundo odio. La criatura entonces comenzó a moverse violentamente, casi como si se estuviera convulsionando. Sus movimientos espasmódicos pronto fueron acompañados de un grito, un alarido casi humano. Y entonces James entendió que aquellos movimientos no eran de agonía, sino que aquella criatura estaba tratando desesperada y torpemente de levantarse. El hombre trató de sacar su teléfono del bolsillo para grabar y al menos tener algo de evidencia de aquella extraña situación, pero para cuando lo logró, aquel ciervo ya se había levantado y se alejaba corriendo entre los árboles. Algo que parecía imposible, pues la bala le había destrozado el cuello, y ninguna criatura podría sobrevivir a algo así. Los encuentros con not deers, no ciervos o no venados, se han vuelto bastante populares en internet en los últimos años. Se trata de experiencias de personas que aseguran haberse encontrado con criaturas del bosque que en un inicio parecían simples animales, simples venados, pero que en una observación más cercana se daban cuenta de que su naturaleza parecía ser algo distinto, algo macabro o directamente maligno. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque hoy les traemos 4 historias de encuentros con not deers. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Creí que ibas a decir Masked not deer o algo así. Ya nunca la voy a volver a decir. El usuario &Dotsis compartió en Reddit un extraño encuentro que tuvo con un not deer en Waynesboro, Virginia, hace algunos años. Ampersand cuenta que él solía salir a dar paseos en Skyline Drive, una zona dentro del Parque Nacional Shenandoah que le quedaba a pocos kilómetros de su casa. Una noche, debido a que no podía conciliar el sueño, decidió salir a dar uno de estos paseos en su motocicleta, con la intención de ir al primer mirador de Skyline Drive. Al llegar, el sitio estaba completamente oscuro, algo que, de inmediato, le provocó una enorme incomodidad. El usuario aclara que esto no era algo común en él. De hecho, agrega que cuando se encuentra en zonas montañosas, prefiere estar rodeado de oscuridad, pues esto lo hace sentir con una mayor privacidad, además de que también provoca que se vuelva prácticamente invisible, algo que le funciona mucho para no atraer atención no deseada. Sin embargo, al estar en ese mirador, sentí algo diferente. Había una oscuridad densa y opresiva que no lo dejaba tranquilo. Ampersand estuvo ahí por varios minutos, intentando calmarse, pensando en que solo había vida silvestre a su alrededor, algo a lo que estaba acostumbrado. Además, si algo llegaba a salir mal, él portaba un revólver Magnum que había adquirido precisamente para defensa personal en este tipo de lugares. Sin embargo, nada le quitaba la sensación de opresión, aunque lo peor vendría después, ya que de pronto sintió como todos los vellos se le erizaron y tuvo una sensación que reconoció de sus días en Irak. Estaba siendo observado. Fue en ese punto donde tomó la decisión de volver a su casa, así que encendió su moto y se dirigió a la entrada, pero apenas al haber avanzado algunos metros, finalmente pudo verlo. Se trataba de un animal, un ciervo o al menos algo que se asemejaba mucho a uno, pues según dijo, era como si fuera un venado dibujado por alguien que nunca había visto uno. El animal estaba parado justo en medio del camino, por lo que Ampersand intentó hacer un cambio de luces para espantarlo. Sonó la bocina y hasta hizo ruidos con el motor, pero nada funcionaba. El venado se quedaba ahí parado, observándolo fijamente. Según cuenta, este ciervo era enorme, el más grande que ha visto en toda su vida. Aunque sus patas parecían demasiado largas para su cuerpo, el cual era sumamente robusto. También mencionó que la forma de su cabeza era un tanto extraña,
Era como si otro animal se hubiera colocado encima un disfraz de venado que no le quedaba bien. Finalmente Ampersand tomó la decisión de bajarse de la motocicleta para buscar algo con lo que pudiera espantar a la criatura, pero justo al hacerlo y dar un par de pasos, vio cómo el ciervo se puso de pie sobre sus patas traseras. El hombre se quedó congelado, colocando rápidamente su mano sobre su arma, temiendo lo peor. El animal entonces dio 2 pasos torpes de forma antinatural y comenzó a sacudir su cabeza salvajemente, de una forma que el usuario describe como un perro cuando tiene un juguete en el hocico. Acto seguido, el venado dio un par de pasos más, todavía sacudiendo la cabeza, y entonces dio un enorme salto con sus 2 patas, después otro y otro, hasta que finalmente desapareció entre los árboles y la oscuridad. Sin pensarlo, Ampersand se montó en su moto y aceleró inmediatamente, hasta que encontró la salida y se dirigió a su hogar. El hombre termina su relato diciendo que desde entonces no ha vuelto a subir por Skyline Drive, y mucho menos ha cruzado por la zona de noche. También comenta que, si bien no sabe qué fue exactamente lo que vio esa noche, algo sí tiene muy claro, y es que esa cosa no era un venado. Esta historia fue compartida en Reddit por el usuario JackieBoy1105. Él asegura que esto fue completamente real y que hasta el momento no ha encontrado una explicación lógica para lo que vio junto a su primo en la carretera cerca de los Montes Apalaches. Él y su primo habían salido a dar un paseo para disfrutar de las hermosas vistas de las montañas y los bosques, cuando alrededor de las 8 de la noche decidieron volver a casa. Cuando ya se encontraban muy cerca, vieron a un ciervo a la orilla del camino. Nada raro, en especial tratándose de una zona boscosa llena de fauna silvestre. Redujeron un poco la velocidad para pasar con cuidado y evitar cualquier accidente, pero a medida que se acercaban, comenzaron a notar algo extraño en aquel animal que, de lejos, había parecido completamente normal. El ciervo comenzó a cruzar la carretera frente a ellos a paso lento, casi como si se encontrara moribundo. Cuando lo tuvieron de frente, el animal se detuvo a medio camino y entonces, justo frente a las miradas desconcertadas y aterradas de los 2 chicos, la criatura se levantó sobre sus patas traseras y así, erguido, comenzó a caminar hacia el otro lado del camino, caminando como si de un ser humano se tratase. Jackie Boy asegura que tanto él como su primo han convivido toda su vida con la naturaleza y que nunca jamás habían visto algo parecido. Parecía una locura, algo digno de un sueño o de una pesadilla. Mientras lo veían alejarse, notaron que sus articulaciones no se movían correctamente y que sus extremidades superiores tenían más apariencia de brazos humanos que de las patas de un animal. Lo único que pudieron hacer ante esa situación fue acelerar y tratar de alejarse lo más posible de aquel extraño ser, que definitivamente no se trataba de un ciervo. Hola, ¿qué tal, habitantes? Les queremos anunciar que nos vemos este próximo sábado 3 de febrero en el Cuervo de Poe, aquí en la ciudad de Querétaro, para la presentación de nuestro libro Estoy muerto y sigo gritando. También se va a presentar el libro El Lego de las hormigas con nuestro compañero Ángel Godínez, y nosotros vamos a estar a las 6 de la tarde en este lugar para que no se lo pierdan. La entrada es completamente libre, nos vemos por allá para las firmas, las fotos y lo que ustedes quieran. Ahí nos vemos. Este relato fue publicado en 4chan por un usuario que permaneció anónimo. El chico cuenta que para celebrar su cumpleaños número 19, su abuelo lo llevó de cacería a un bosque que ambos conocían muy bien. Cuando llevaban ya un par de horas en la actividad, ambos notaron a un venado bastante grande que se encontraba a varios metros de distancia, cerca de un río. Tras unos segundos, de manera repentina, el ciervo comenzó a moverse de forma bastante errática y entonces embistió su cabeza contra una enorme roca. Esto sorprendió al joven y a su abuelo, quienes solo pudieron observar cómo el animal repetía esto una y otra vez, fracturando sus astas y su cráneo hasta un punto donde sus sesos se esparcieron por todas partes. Ambos se quedaron en shock, pues no podían creer la escena que se desarrollaba ante ellos, aunque la situación empeoraría todavía más cuando, tras la brutal autolesión, la criatura intentó lamer sus propios sesos, aunque su mandíbula o su lengua
no parecían ya funcionar de manera correcta. Sin embargo, este suceso se tornó más espeluznante cuando el venado de pronto se puso de pie sobre sus patas traseras y, como si estuviera intentando imitar a un ser humano, caminó lentamente hacia el río cercano, donde finalmente se recostó y se quedó inmóvil, aparentemente perdiendo la vida. El abuelo del chico, que solía ser una persona serena, además de experimentada, no pudo contener su terror ante la escena, por lo que puso su mano en el hombro del joven y le instó con urgencia a abandonar el lugar inmediatamente. Según cuenta el usuario anónimo, fue aquella la primera y última vez que vio a su abuelo tan alterado, mostrando un horror puro en sus ojos. Ambos finalmente salieron del bosque y manejaron en silencio de vuelta a su pueblo, donde jamás volvieron a tocar el tema. Sin embargo, desde entonces el chico ya no ha vuelto a acercarse a ese lugar, y su abuelo, por otro lado, al parecer estuvo tan afectado por la situación que se mudó a Florida tiempo después, alegando que se trataba de razones de seguridad, aunque el joven termina la historia diciendo que sabe perfectamente que ese no fue el caso. Impressive Host 4085 es quien compartió esta experiencia que cree podría haberse tratado de un encuentro con este tipo de criaturas extrañas del bosque. Mientras se encontraba pasando la noche en casa de una amiga, ambas decidieron salir a pasear al bosque que estaba cerca. Tuvieron que pasar por un enorme campo abierto antes de adentrarse a los árboles. Y después de haber caminado por un buen rato, su amiga le comentó que había un ciervo bastante extraño que parecía estar mirándolas. Este animal no era como ningún otro, pues su apariencia, más que rara, resultaba escalofriante. Tenía el cuello extremadamente largo y sus piernas estaban dobladas en una dirección bastante extraña y perturbadora. Ambas chicas, al ver este ser tan particular, decidieron dar la media vuelta y regresar por donde habían llegado. Volvieron a la casa y cuando se asomaron por la ventana desde la cual el bosque era visible, se dieron cuenta de que aquel extraño ciervo las había seguido hasta allá y ahora estaba ahí afuera, mirando directamente hacia la casa en la distancia. La chica cuenta que aquella criatura se quedó ahí, completamente inmóvil, durante al menos unos 10 minutos, antes de regresar al bosque y perderse entre los árboles. Por supuesto que ambas amigas se quedaron dentro de la casa por el resto de la noche. Sin duda, un encuentro inofensivo, pero bastante perturbador. Recuerda quedarte hasta el final del video porque tenemos una historia extra o el pilón que es justo para ti. A mí esta temática me fascina. De hecho, cuando hablamos con Fepo en su podcast, que saludos Fepo, contaste una historia acerca de era un venado o un caballo, ¿no? Era un caballo. Que era muy raro y que no parecía. Y él contó la de un venado. Sí, exactamente. Y sí, recuerdo sí. que desde entonces tenía ganas de hablar de este tema y no me decepcioné. Fueron historias muy muy buenas y sé que hay muchísimas más por ahí. Ahí en TikTok hay todo un... no sé cómo decirlo, como comunidad, digamos, porque no es un trend como tal. Ajá. Pero hay como toda una comunidad de gente hablando de este tema y pues si quieren ir a TikTok y buscar videos y evidencia de los Not Deers, está muy muy interesante. O si tienen una historia, déjenla aquí abajo. También. O si quieren una segunda parte, coméntenlo para estar al pendiente y pues que la saquemos muy pronto. Y bueno, les recordamos como siempre que tenemos nuestro libro a la venta, Estoy muerto y sigo gritando. Tiene envío nacional e internacional. Es un libro con 16 historias escritas por nosotros y pueden encontrar los enlaces para que lo puedan adquirir aquí abajo en la descripción, así como también los enlaces hacia nuestra mercancía oficial de negropasión.com, que pueden encontrar este y otros diseños y también tiene envío a todo el mundo prácticamente. Y nos encuentran en las redes sociales en todos lados, a mí como @Emanuel_Night, a mí como @KevinMasketman y al canal como @Mundo Creepy Oficial o Creepy Mundo en X, antes Twitter. Y por ahí nos pueden enviar sus dibujos, sus fanarts, lo que ustedes quieran, o enviarnos algún mensajito y estar en contacto más cercano con nosotros. También aceptamos sugerencias para temas, que eso casi nunca lo mencionamos, pero sí, también aceptamos sugerencias. Y bueno, con eso pasamos al pilón de este video, que es una historia enviada por Mike A8615, que lo puso en el video de Historias de Cazadores en el Bosque, parte 3, porque pues... Claro, no, tiene que ver con el tema más o menos, ¿no? Y nos cuenta lo siguiente. En una ocasión llevé a unos amigos a conocer mis tierras, mostrándoles la laguna, las parcelas, las urracas azules y los halcones.
Al llegar al límite del cerco, observamos cómo varias camionetas ingresaron a mis tierras y había personas con cadenas, redes, bastones y rifles las cuales se bajaron. Yo me asusté y ya tenía mi pistola en la mano cuando uno de los individuos armados se acercó y me dijo: «No se me acalambre, jefe, venimos porque uno de los tigres del dueño se escapó». Efectivamente, vi cómo subían al tigre ya capturado a una de las camionetas. «¿Qué tiene que ver esto con la casa?», se preguntarán. Uno de los tipos nos explicó: «Lo divisé desde lejos. De hecho, el tigre los estaba siguiendo. Es decir, el tigre nos estaba cazando a nosotros». Uf. Es una historia, es una montaña rusa de emociones. O sea, da miedo por una cosa, luego más miedo por otra, y luego mucho más miedo por otra. Sí. Y pues saludos a... ¿De quién es, perdón? Mike se llama. Mike. Y esta historia nada más nos confirma que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y a los tigres. Como dicen los abuelos, a los tigres vivos. Pues sí. Y pues nada, buena historia, gracias por enviar. Si quieren aparecer en el pilón, simplemente dejen su historia aquí en los comentarios y podría aparecer en un futuro video. Y también téngale miedo a la gente con camionetotas. Sí. Y respeto. Ya acabó el video, ya me dio miedo. Sí, sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masketman. Nos vemos después.